Hola, muy buenas tardes con todos y todas, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Vamos a esperar como un minutito solamente para que los colegas se puedan unir aquí a la sala y ya empezaremos. Pues empecemos entonces para que podamos disfrutar de la mejor manera posible de esta una hora que tenemos juntos el día de hoy. Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Ligia, formo parte del equipo de SBTI. Estoy basada en Brasil, soy brasilera, es de donde viene, perdón, brasileña, ¿no? Es de donde viene el acento. Así que si les digo algo que no esté claro, por favor, avísenme en el chat. Nosotros podemos ver sus mensajitos y ahí trataré de aclarar. Pero estoy súper feliz de estar con ustedes en esta tarde. Y tengo la alegría de tener aquí conmigo mi compañera Mila Pesta, a quienes también es brasileña y también está basada en Brasil. Y nosotros formamos el equipo regional de SBTI del Departamento de Estrategia y Transformación. Ups, un segundo. Sí, la verdad acabo de ver que el título de esta diapositiva está en portugués, pero... no, está en español. Sí, perdón. Perdónenme. Y aquí seguimos. Es que vi estrategia, me sonó muy portugués. Pero sí, estamos aquí, Mila y yo, en esta tarde con ustedes para presentarles un poquito de la segunda versión de nuestro Corporate Net Zero estándar. Y aprovecho para avisarles que este webinar se está grabando. Les vamos a compartir toda esta presentación por correo. La grabación del webinar estará disponible en nuestro canal de YouTube en algunos días, así que no se preocupen, ustedes van a tener toda la información. Y pues creo que la gran mayoría de ustedes ya conocen muy bien a SBTI, pero solo dándoles una muy breve introducción, somos una iniciativa de acción climática corporativa, es decir, trabajamos con empresas grandes y pequeñas y con el sector privado, apoyándoles a establecer objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que nos lleven a llegar a las emisiones neta cero antes del año 2050. Y para eso lo que hacemos es que desarrollamos estándares, criterios, guías, herramientas para que este sector privado pueda entonces tener sus objetivos de reducción de emisiones. Estamos firmemente basados en el Reino Unido. Tenemos también una organización subsidiaria que se llama SBTI Services, que es la organización quien evalúa y valida los objetivos de las empresas y siempre que cumplan con los criterios de SBTI son considerados como basados en ciencia. Y pues SBTI se convirtió en una organización independiente hace un par de años, pero fuimos fundados por cinco organizaciones internacionales que son el CDP, el Pacto Global de las Naciones Unidas, la Coalición Women Business, el WRI y el WWF, con quienes trabajamos muy de cerca. Y pues hablando un poquito ahí de nuestro Corporate Net Zero estándar en su segunda versión, llevamos como casi 2 años en este proceso de revisión y estamos muy enfocados en pasar de la ambición a la acción. Entonces, apoyándoles cada vez más a ustedes, a las empresas, para que tomen acción ambiciosa para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que hicimos ahí en esta segunda versión del estándar fue ampliar las opciones para el establecimiento de objetivos. Entonces, tenemos más métodos para que ustedes puedan reducir sus emisiones de los alcances uno, 2 y 3. Estamos muy enfocados en la acción, como les comentaba, entonces creamos ahí una jerarquía de decarbonización, de implementación de los objetivos, al respecto de la cual vamos a hablar mucho más en la presentación. Y también nos estamos enfocando en la implementación de esos objetivos de reducción. Entonces vamos a monitorear también el progreso
en la implementación de los objetivos o hacia la realización de los objetivos. Y eso les vamos a platicar a lo largo de la presentación. Lo que también les quería compartir es que, y pues ustedes también saben muy bien, es que ese proceso de construcción, de desarrollo de la versión 2 del estándar fue un proceso de muchísima colaboración. Fue un proceso de construcción conjunta con nuestras partes interesadas y quería aprovechar para darles las gracias a todos ustedes quienes participaron en este proceso con nosotros. Tuvimos ahí dos consultas públicas, proyectos piloto, grupo de expertos y nuestras partes interesadas latinoamericanas tuvieran una participación récord. Así que muchísimas gracias a ustedes y claro a todos nuestros socios que nos apoyaran tanto en ese proceso. Sin ustedes jamás lo habríamos logrado, así que muchas gracias. Pero tuvimos ahí en todo el mundo más de 1.700 respuestas a las dos consultas públicas que llevamos con 320 participantes en los proyectos piloto, más de 60 países representados a lo largo de este proceso y también tuvimos ahí grupos de expertos que nos apoyaran en toda la elaboración del estándar y todo ese proceso fue acompañado por nuestro consejo técnico, que es la parte de la gobernanza de SBTI, quien evalúa y también valida estos documentos técnicos que desarrollamos. Así que muchas gracias por apoyarnos en todo este proceso. Y pues algo muchísimo importante que compartir aquí es que lanzamos el estándar ahorita en julio, la versión 2. Sin embargo, este proceso de transición hacia la obligatoriedad de la versión 2 será bastante gradual. Entonces, lanzamos en junio el estándar. Sin embargo, el proceso de validación con la versión 2 solamente estará disponible a partir de febrero del próximo año. Entonces vamos a ir llevar como 6 meses para concluir este proceso de desarrollo de los criterios de validación y progreso, lo que significa que las empresas podrán seguir utilizando las actuales versiones de los documentos que tenemos para el establecimiento de objetivos. Entonces ustedes pueden seguir utilizando la versión actual del Corporate Net Zero Standard, la versión 1 y también la versión de los criterios para objetivos de corto plazo hasta finales del 2027 y solamente en el año 2028 la versión 2 del estándar será mandatoria, será obligatoria. Además, importante que sepan que las empresas que ya tienen objetivos aprobados bajo la versión 1 del estándar o bajo los criterios actuales para objetivos de corto plazo seguirán con sus objetivos válidos hasta el final del ciclo de su objetivo o hasta el momento que tengan que hacer una revisión. Y pues si la revisión tenga que ser hecha después del año 2028, ahí sí tendrá que ser hecha bajo la versión 2 del estándar. Así que no hay por qué temer, tienen tiempo ahí de actualizarse y aprender más sobre la versión 2 antes que puedan utilizarla. Y entonces ahorita pasaré la palabra a Mila, quienes nos apoyará en las siguientes diapositivas. Gracias, Villa, y buenas tardes, buenos días a todos que están aquí con nosotros. También soy brasileña, como comentaba Lilla, entonces si no comprende algo de mi acento, por favor, escriben en el chat y feliz de aclarar, ¿no? Entonces empezamos por la introducción a la versión 2 del estándar y ahí seguimos para la próxima Lilla, por favor. Así. Entonces, el estándar se estructura en 6 capítulos y esto se da porque para mejorar su claridad. Y estos capítulos son sobre gobernanza. El capítulo 1 se trata de la gobernanza sobre las emisiones net cero o net zero en inglés. El capítulo 2 sería sobre la evaluación del año base del objetivo. Seguimos para el capítulo 3 de establecimiento de objetivos. 4 es la implementación. 5, divulgación y evaluación del progreso hacia los objetivos. Y por último y finalmente, el capítulo 6 que trata de la responsabilidad con respecto a las emisiones continuas. Y estos capítulos están presentados así en el estándar que está publicado en inglés en este momento y también seguiremos así nuestra presentación.
Así que si podemos pasar para la próxima, que quiero comentar con ustedes sobre el ciclo de los objetivos en la versión 2. Entonces, tenemos ahora un ciclo estandarizado de 5 años para los objetivos que les permite a las empresas enfocarse en impulsionar la acción de inmediato y también monitorear el progreso regularmente, ¿no? Entonces, vemos aquí a la derecha, a la gráfica con un ciclo de 5 años representado por letras y cada letra representa un momento. Entonces empezamos por la letra A a la izquierda, vemos que es el punto de inicio, que es la elegibilidad y gobernanza de la empresa. Y la elegibilidad también, aquí tenemos el punto que va a definir si la empresa sería de categoría A o de categoría B, que en un momento ya les platicamos sobre qué serían estas categorías, ¿no? Pasamos para la B, que sería evaluación del año base, y seguimos entonces para el establecimiento de objetivos y validación de SBTI. Am, Después la implementación y reporte anual, y seguimos para la evaluación de SBTI del final del ciclo, que pueda pasar dentro de los 12 meses siguientes al final del ciclo, ¿no? Y al fin de este ciclo de 5 años, ahí tenemos entonces lo que pasa es la renovación de objetivos en nuevo ciclo, más un ciclo, el ciclo siguiente de 5 años. Y esto puede empezar 24 meses antes que termine el ciclo para que las empresas estén como listas y preparadas para esto, y 12 meses después del final del ciclo también. ¿Ok? Si podemos seguir para la próxima, Ligia, por favor. Gracias. Entonces aquí les comento justamente sobre la categoría A y categoría B y qué es eso, ¿no? Entonces, en este momento, bajo los criterios vigentes de SBTI, las empresas son categorizadas por su tamaño, ¿no? Entonces tenemos las corporate y también tenemos las pymes o SMEs en inglés, que son las pequeñas y medianas empresas. Y en este momento, bajo los criterios vigentes, a depender del tamaño, las empresas también pueden elegir porque hay dos rutas distintas, ¿no? Entonces hay la ruta de las corporates y la ruta más sencilla para las pymes. En este momento, con la versión 2, la idea sería no tener solamente más la diferenciación por tamaño, pero también por la geografía, que también está relacionada con los ingresos económicos del país. Pero también es no tener más dos rutas por separado, y en lugar de esto, tener solamente una única ruta única que sería aplicable los criterios serían aplicables para las empresas de categoría A, pero algunos de los criterios que son obligatorios para las empresas de categoría A serían opcionales para las empresas de categoría B. ¿Ok? Entonces, vamos a entender un poco más sobre cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, como les comentaba, estamos añadiendo un nuevo criterio que es sobre la geografía, y la geografía estará determinada por la jurisdicción donde se constituye la empresa matriz filial, la casa matriz, y se clasifica usando las categorías de ingresos económicos del Banco Mundial. Entonces, este mapa que tenemos en la pantalla no es de SBTI. SBTI utiliza, hace uso de la información que el Banco Mundial nos fornece, ¿no? Ah, ahora miramos a la izquierda para entender las categorías. Entonces, si la casa matriz está ubicada en cualquier país, ahí aquí no nos importa dónde está la ubicación, porque vamos a ver justamente dos criterios. Si al menos uno de los dos criterios aquí que tenemos, ingresos netos que sean igual o más que 450 millones de euros, o que tienen las empresas, o si las empresas tienen más de mil o más que 1000 empleados equivalentes a tiempo completo, si uno de los dos criterios es aplicable, la empresa ya sería clasificada como categoría A. Ahí, si miramos los criterios un poco más abajo que están en verde, tenemos aquí la información de países de ingresos altos. Ahí en este momento miremos a la derecha sobre el mapa y vamos a ver que las empresas de ingresos, los países, no, disculpa, los países de ingresos altos son los países de high income en el mapa, ¿no? Que serían los países en verde oscuros. Entonces, la casa matriz está ubicada en uno de esos países, y el inventario de la empresa suma de 10.000 toneladas de carbón equivalente dentro del alcance uno y 2 juntos,
o si cumplen al menos dos de los tres siguientes, de las siguientes condiciones, que sería el balance general, que sería igual o más que el 25 millones de euros, o ingresos netos igual o más que 50 millones también de euros, o tienen igual o más que 250 empleados a tiempo completo, si dos de esos tres, o si las emisiones, como les comentaba, es igual o mayor que 10.000, también serían empresas de categoría A. Si cualquier empresa no cumple con los criterios mencionados así arriba, entonces la empresa sería de categoría B. Y ahí a partir de ese momento, cuando estén leyendo ese estándar, van a ver que en general hay criterios que son opcionales a las empresas de categoría B, mientras el mismo criterio sería obligatorio para las empresas de categoría A. Entonces, esta sería la diferencia. Podemos seguir, Ligia, para la próxima. Sí, ahí seguimos entonces justamente para el primer capítulo del estándar, que es sobre la gobernanza sobre las emisiones net cero. Si pasamos a la próxima. Entonces, ahora es un criterio dentro del estándar que el nivel más alto de gobernanza de la empresa asuma la responsabilidad general respecto a los objetivos de SBTI, inclusive respecto al establecimiento y la presentación de los objetivos, y la supervisión de la implementación. Las empresas también tienen que presentar y divulgar una descripción de las estructuras de gobernanza responsables de la supervisión e implementación de estos mismos objetivos, y las empresas también deben establecer procesos documentados para la divulgación del progreso, la revisión periódica y la adaptación de los objetivos frente a los avances de la ciencia climática. Si seguimos la próxima línea, por favor. También tenemos un criterio aquí que todas las empresas de categoría A y las empresas de categoría B, necesitan elaborar un plan de transición, pero hay un requisito de divulgación para las empresas de categoría A. Entonces, solamente las empresas de categoría A deben no solamente elaborar un plan, pero también deben publicar sus planes de transición dentro de los 15 meses siguientes a la validación de sus objetivos. Y que tiene que incluir estos planes, ¿no? Los detalles de los objetivos, las acciones previstas para cumplir los objetivos a corto plazo y las acciones orientativas para el próximo ciclo, el alcance, entonces todas las fuentes de emisiones, los supuestos y dependencias externas que afectan sustancialmente a la implementación de los objetivos, y cuando sea aplicable, obviamente. Sobre el tema de combustibles fósiles sin mitigación, tiene que tener un compromiso para eliminarlos gradualmente, y se identifican también actividades con altos niveles de emisiones, que en inglés es la sigla EIA. También tiene que tener un plan de descarbonización para estas actividades con altos niveles de emisiones. Entonces, por aquí pauso para el capítulo 1 y paso para Lidia platicar un poco sobre el capítulo 2. Muchas gracias, Mila. Pues pasemos entonces al capítulo 2, que es el capítulo que nos habla con respecto a la evaluación del año base del objetivo de reducción. Pues entonces este capítulo está enfocado en que las empresas desarrollen ahí muy bien los inventarios de emisiones y que nos envíen las informaciones correctas con relación a su año base del objetivo de reducción. Algo interesante es que ahora las metas de corto plazo van a tener ciclos de 5 años. En la versión actual de los objetivos de corto plazo y del Net Zero estándar, estos objetivos tienen ahí una duración de 5 hacia 10 años y ahorita tendrán de 5 años solamente. Entonces es muy importante y la idea es que las empresas tengan esos objetivos cada 5 años y sigan ahí estableciendo nuevos objetivos cuando termine un ciclo. Entonces, justo por eso también es muy relevante que empiecen desde información muy sólida desde su año base. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas en el momento en que empiecen el proceso de validación de sus objetivos es elegir el año base de su objetivo de reducción
como el paso número uno y para eso tendrán que elegir el año más reciente para el que tengan ahí informaciones bastante robustas de sus inventarios de emisiones. Entonces, esto es un cambio de la versión actual hacia la versión 2 porque el año base tendrá que ser el año más reciente para el que la empresa tenga esta información. Pues el paso siguiente es proveer información o someter sus inventarios de emisiones. Y aquí hay que hacer el inventario físico de emisiones siempre alineado a los estándares del protocolo de gases de efecto invernadero. Además de los inventarios de emisiones, las empresas también tienen que enviar una contabilización aparte de las acciones y de los instrumentos de mercado que estén utilizando y que no estén reflejados en el inventario de emisiones físicas de gases de efecto invernadero. Y finalmente, las empresas también tienen que calcular su consumo de electricidad. Entonces, calcular y enviar información con relación al consumo total de electricidad, incluida aquella generada dentro y afuera del control de la empresa, así como también el porcentaje de consumo de electricidad baja en carbono o LCE por sus siglas en inglés para Low Carbon Electricity. Entonces ahí este tema o estos temas de las acciones de instrumentos de mercado y del consumo de electricidad son nuevos en el estándar y pues todos esos criterios son válidos tanto para las empresas de categoría A cuanto para las empresas de categoría B, o sea, son obligatorios para ambas. Sin embargo, las empresas de categoría A tienen que cumplir con algunos requisitos adicionales, especialmente con relación a las categorías, o perdón, con relación a las emisiones del alcance 3. Entonces, el primer punto ahí que tienen que hacer es con relación al alcance 3, es determinar y divulgar las categorías significativas del alcance 3. Y estas categorías significativas son las que representan el 5% o más del total de emisiones del alcance 3. Y aquí nos estamos enfocando en las categorías 1 a 14 y obviamente sabemos que tenemos la categoría 15 de emisiones financiadas, pero para las empresas que tengan ahí emisiones representativas significativas en esta categoría 15 deberán seguir los criterios de nuestro estándar para instituciones financieras que llamamos de FINS. Entonces, paso uno, ahí determinar y divulgar las categorías significativas. Paso dos, con relación al alcance 3, es identificar y cuantificar las emisiones de las actividades con altos niveles de emisiones, que en inglés le llamamos de EIA por sus siglas para Emissions Intensive Activities. Y pues estas emisiones ahí, estas actividades, perdón, con altos niveles de emisiones son aquellas que significan o que representan el 5% o más del total de las emisiones del alcance 3. Y lo que pasa es que en nuestro documento, en nuestro estándar, en el anexo A, tenemos una tabla con todas estas actividades. Y aquí en la derecha, en esta representación, tenemos solamente un resumen, ¿no? No es exhaustiva, pero solamente para darles algunos ejemplos. Entonces, estas actividades pueden ser como materias primas, como cemento, acero, aluminio o algunas commodities del sector AFOLU. Pueden estar en categorías de transporte, así como también en la categoría de productos vendidos. Es decir, las actividades pueden estar distribuidas en categorías distintas, no pasa nada, pero tienen que ser ahí identificadas y cuantificadas. Y finalmente, más allá de los temas del alcance 3, las empresas de la categoría A también tienen que obtener un aseguramiento de parte de terceros del inventario de emisiones y de algunas otras métricas necesarias. Entonces, el tema del aseguramiento también es obligatorio para las empresas de la categoría A. Y pues pasemos entonces al establecimiento de los objetivos. Y con relación a este tema, quería empezar por el tema de, pues, cuáles objetivos son obligatorios para cuáles alcances y para qué tipos de empresas. Entonces, en esta tablita tenemos ahí en las líneas los tipos de objetivos. Entonces, corto plazo, largo plazo y emisiones netas cero. Y en las columnas tenemos los tres alcances, alcance uno, 2 y 3. Y en este cruce de los dos
tenemos las categorías A y B. Y las que están en color, en destaque de color, son los que son obligatorios. Y los que están en gris son los que no son obligatorios, ¿no? Entonces, cuando miramos ahí a los objetivos a corto plazo, que son los objetivos de 5 años, vemos que son obligatorios para ambas categorías, para los alcances 1 y 2. Y con relación al alcance 3, solamente son obligatorios para las empresas de categoría A. Con relación a los objetivos a largo plazo, que son los objetivos que nos llevarán a las emisiones residuales para el año 2050 como máximo, los objetivos de alcance 1, su obligatoriedad dependerá del método elegido para el establecimiento de los objetivos de corto plazo para alcance 1 y ya vamos a platicar un poco más qué eso significa. Con relación a los objetivos de alcances 2 y 3, los objetivos a largo plazo no son obligatorios para las empresas de ambas categorías, A y B, o sea, son opcionales. Y finalmente, los objetivos de emisiones neta cero, que son los objetivos que requieren objetivos a corto y largo plazo para los tres alcances, así como la neutralización de las emisiones residuales en el año de las emisiones neta cero. Esos objetivos net zero o de emisiones neta cero son opcionales para las dos categorías, A y B. Obviamente queremos que ustedes tengan objetivos de emisiones neta cero, pero en este momento son opcionales. Y pues pasemos entonces para los objetivos del alcance 1. Ah, lo que pasa es que tenemos ahí ahora en la versión 2 tres métodos para desarrollo de esos objetivos de alcance 1. Dos de los cuales ustedes ya conocen muy bien son los métodos que ya teníamos. Entonces, una reducción de las emisiones absolutas que vemos aquí en la gráfica en el centro de la pantalla y el método de reducción de intensidad de las emisiones que vemos a la derecha de la pantalla, que ya conocemos desde el método SDA o Sectoral Decarbonization Approach, que está ahí disponible para algunos sectores de altas emisiones como cemento, acero y otros. Pues estos dos se mantienen con principios muy similares. Lo que pasa es que para el método de reducción de las emisiones absolutas, cuando una empresa elija ese método, establecer un objetivo a largo plazo es opcional, que es lo que estamos platicando en la diapositiva anterior. Y cuando miramos al método de intensidad de las emisiones, cuando una empresa elija este método para sus emisiones del alcance 1, ahí un objetivo a largo plazo será obligatorio o establecer ese objetivo a largo plazo será obligatorio. Pero esos dos métodos ustedes ya conocen muy bien y ahorita estamos ahí entonces introduciendo un nuevo método que llamamos de transición de los activos. Y pues ese es un método que tiene como principio el facto de que sabemos que el proceso de decarbonización no es como lineal, que ese proceso pasa en distintos pasos y fases, ¿no? Y para reconocer este tema, después de hacer toda una revisión de literatura y también de escuchar mucho y aprender mucho de ustedes en la realidad, ¿no? En la vida real del proceso de transición, estamos ahí entonces proporcionando o disponibilizando este método de transición de los activos. Pues este método va a reducir las emisiones absolutas de alcance 1 de acuerdo con un plan de transición de activos o Asset Decarbonization Approach en inglés, que puede ser desarrollado basado en un enfoque de planificación por hitos o en un enfoque de presupuesto de carbono, ambos derivados de trayectorias de referencia. Y vamos a platicar un poquito más en detalles. Aquí tenemos un ejemplo de un plan de decarbonización ilustrativo de activos para los activos de generación de energía. En la izquierda vemos un plan elaborado de acuerdo con la planificación por hitos. Entonces, en este caso, lo que la empresa tiene que hacer es que para cada activo o para cada grupo de activos, esa empresa tendrá que elaborar perdón, que determinar un plazo para la transición y ese plazo será determinado conforme a tres tópicos relevantes. Uno que es el tiempo de vida útil técnica que le resta al activo. El segundo tema es el hito de transición basado en la ciencia, siempre derivado de la trayectoria de referencia que les damos. Y finalmente, el año de emisiones netas cero de la empresa. Entonces, esta organización va a ir a desarrollar
este cronograma de transición basado en determinados hitos a lo largo del tiempo hacia su año de emisiones neta cero. Y tenemos también a la vez el enfoque, perdón, de presupuesto de carbono. Y en ese enfoque de presupuesto de carbono, lo que tiene que hacer la empresa es calcular el presupuesto total de carbono para sus activos, siempre derivado de la trayectoria de referencia, y eso les damos. Y pues entonces la empresa sabe cuánto tiene de presupuesto de carbono para emitir hacia el año ahí de sus objetivos de reducción, y lo que tendrá que hacer es determinar el plazo para el retiro de cada activo, de modo que el total de emisiones permanezca dentro del presupuesto de carbono. Entonces, esta empresa sabe que tanto puede emitir y que sabe también que en determinados momentos estará como por sobre la trayectoria de referencia, y entonces que en determinados momentos tendrá que retirar determinados activos para que esté ahí por debajo de la trayectoria de referencia y finalmente al final permanezca dentro del presupuesto de carbono total. Y pues algo importante es que tenemos un documento llamado Métodos, Métricas y Trayectorias, en el que les explicamos con detalles todos esos métodos y todo lo que está por detrás de su modelado, ¿no? Las trayectorias de referencia, los cálculos, etcétera. Ese documento está disponible para consulta y hasta el último día de julio. Entonces al final les vamos a invitar a participar también y ofrecer comentarios, pero en ese documento les damos toda la información con relación a estos métodos y sus trayectorias. Pues, objetivos del alcance 2, también tenemos ahí dos enfoques: un enfoque de reducción de las emisiones absolutas y un enfoque de alineación con la electricidad baja en carbono, que es nuevo. Entonces me voy a enfocar un poquito más en este segundo enfoque. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo nuevo que nos lleva a aumentar el porcentaje de electricidad baja en carbono que una empresa utiliza, que es contratada o equiparada en una trayectoria lineal consistente con una trayectoria elegible hacia las emisiones neta cero. Entonces, la intención es que esta empresa tenga una trayectoria convergente con esa trayectoria de referencia. Y pues, ¿cómo determinamos esta electricidad baja en carbono? Aquí nos estamos refiriendo a un generador individual cuyas emisiones directas de gases de efecto invernadero sean iguales o inferiores al 0,048 kilogramos de CO2 equivalente por kilowatt hora. Entonces tenemos ahí esta referencia. A lo largo del tiempo será un poquito más diferente, será menor, pero por el momento empezamos con este número. Y además, las empresas de categoría A también deberán estimar el aumento previsto del consumo de su electricidad durante el plazo del objetivo, así como establecer un objetivo de reducción de las emisiones absolutas si este aumento supera el 20% al año. Entonces, aquí tenemos requisitos adicionales a las empresas de la categoría A. Y finalmente, echemos aquí un vistazo en los objetivos del alcance 3. Y para este alcance les damos dos tipos generales de objetivos: los objetivos de reducción de las emisiones, ahí de reducción de las emisiones absolutas del alcance 3, y también los objetivos de alineación, que son aquí un tipo de establecimiento de objetivo nuevo. Y pues la intención de los objetivos de alineación es aumentar la proporción de actividades y contrapartes en la cadena de valor, tanto upstream como downstream, que estén alineadas con las emisiones neta cero y con menores emisiones de carbono. Y pues esta alineación o este incremento de la proporción lo podemos medir de cuatro maneras: como una alineación de los proveedores y clientes, o sea, lo que vemos aquí en la derecha de la pantalla; como una alineación de los proveedores y los clientes, entonces aumentando la proporción de proveedores y clientes del nivel 1 o Tier 1 que están en etapa de transición o alineados con las emisiones neta cero; también de alineación del volumen, o sea, de las commodities compradas o el transporte que tienen menores emisiones de carbono o están alineados con las emisiones neta cero;
así como una alineación del uso de los productos y también del final de la vida útil de los productos. Y entonces veamos un poquito cómo esto pasará en la práctica, en el momento del establecimiento de los objetivos del alcance 3. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es pasar ahí por cuatro pasos para establecer ese objetivo del alcance 3. Entonces, deben incluir las categorías significativas, como platicamos en las diapositivas anteriores, las que representen el 5% o más del total de inventario de emisiones del alcance 3. Deben también identificar exclusiones opcionales y ahí les damos cuáles son estas exclusiones que son posibles. Finalmente, deben establecer objetivos para las actividades con alto nivel de emisiones. O sea, esta es una recomendación, no es obligatorio, pero sí les recomendamos que establezcan objetivos para estas emisiones, para estas actividades de alto niveles de emisiones. Y finalmente, deben seleccionar el enfoque para el establecimiento de los objetivos. Y pues tenemos ahí tres enfoques para eso, que es lo que justo vemos en esta tabla en la parte superior. Entonces, tenemos aquí el enfoque de tener un objetivo general de reducción de las emisiones absolutas, o sea, un objetivo para todas las emisiones que serán reducidas ahí de manera absoluta. Tenemos un segundo enfoque que es establecer un objetivo general de alineación de los proveedores. Y finalmente tenemos un enfoque que es establecer objetivos para categorías y actividades específicas. Y en este caso tenemos en el estándar también una tabla con todas las categorías y todos los enfoques disponibles para cada una de las categorías. Entonces, ¿de qué manera se puede establecer un objetivo? Aquí tenemos un ejemplo bastante bonito en términos de visual, pero en la tabla ustedes van a encontrar toda la información detallada. Y para las empresas que entonces elijan este enfoque, por categorías de actividades específicas, van a tener distintos objetivos, ¿no? Para cada categoría o para cada actividad un objetivo distinto y lo que pueden hacer es agruparlos para fines de comunicación. O sea, seguirán con sus objetivos en separado, pero para fines de comunicación los pueden agrupar en un objetivo para que se convierta más fácil, más sencillo comunicar cuál es su objetivo del alcance 3. Y pues con eso dejo la palabra con Mila para que sigamos adelante. Gracias, Gilla. Es su break también para el agua y descansar y que cambiemos un poco, ¿no? Que fue muy extenso, pero ahora les presentamos el capítulo 4 sobre la implementación de los objetivos y si podemos seguir para la próxima, por favor. Gracias. Entonces, esto es nuevo capítulo exclusivo en este estándar versión 2.0 que refleja un cambio fundamental de la ambición de la acción. Y aquí introducimos una jerarquía de implementación pensada para orientar a las empresas en la priorización de las acciones más cercanas a las fuentes de emisiones antes de buscar implementar acciones más indirectas. Y eso les presento como una escalera en la próxima diapositiva, ¿no? Y también, si podemos, sí, gracias. Solo para comentar que en este mismo capítulo también les presentamos el reconocimiento a los instrumentos de mercado y los proyectos que cumplen los criterios de integridad como herramientas válidas para implementación de los objetivos y el progreso hacia ellos. Entonces, ahora sí, Ligia, si podemos seguir. Gracias. Entonces, aquí está justamente la introducción a la jerarquía de implementación. Entonces, tenemos desde el nivel más cercano de la empresa sobre las emisiones que están directamente conectadas a las fuentes en su inventario de emisiones físicas de gases de efecto invernadero, que sería el primer nivel, el nivel de la actividad. Entonces, como podemos leer aquí, son las acciones que están directamente, son las acciones que están dirigidas, no, disculpa, directamente a las fuentes de emisiones y están incluidas en el inventario de emisiones de la empresa. Y cuando se han agotado todas las acciones viables a nivel de la actividad,
ahí les recomendamos a pasar al segundo nivel, que sería el nivel de conjunto de actividades. Y lo que sería eso serían las acciones que están dirigidas a las fuentes de emisiones dentro de sistemas compartidos a los que las empresas les compran o les proveen. Y si hay limitaciones estructurales que impiden la acción al nivel de la actividad o del conjunto de actividades, pasamos al nivel 3, que sería el nivel del sector, que son acciones que están dirigidas a las fuentes de emisiones dentro de mercados o geografías relevantes donde una empresa opera o de donde las que compra. Y si no te has logrado una descarbonización suficiente hasta este nivel, ah, se recomienda el paso 4, que serían acciones habilitantes, pero hay ¿cómo se dice en español? Asterisco, ahí no sé la palabra, hay una nota. Hermano, Sí, que las acciones habilitantes no contribuyen al progreso hacia los objetivos, sino que se las recomienda como las mejores prácticas cuando no es posible lograr la descarbonización suficiente durante el plazo del objetivo. Entonces es un paso muy importante cuando la empresa no logra tener oportunidad o no es elegible o no funciona o no tiene acceso a los niveles uno, 2, 3 y para lograr en el futuro tenerlo, les recomendamos acciones habilitantes. Entonces son acciones realizadas para abordar las limitaciones estructurales y así permitir la futura descarbonización, pero esto no ah, se contribuye para el progreso de hecho sobre las metas basadas en la ciencia. Sí, y ahí podemos pasar para la próxima diapositiva que quiero comentarles sobre un ejemplo. Entonces, estas diapositivas serán compartidas con ustedes, pero para el propósito de la presentación voy a enfocar solamente en un ejemplo porque no tenemos tiempo suficiente. Entonces, sí, por favor, pueden mirar a la segunda línea de alcance 2 y ahí vamos a ver en cada columna los niveles que estábamos platicando, ¿no? Entonces, en términos de las emisiones del alcance 2, si pensamos que serían las actividades a nivel de la actividad, que era la primera escalera, el primer nivel, ¿no? Sería instalar fuentes de energía renovable en el sitio, en inglés sería como on-site, o obtener un suministro mediante línea directa proveniente de la generación de electricidad baja en carbono o en inglés LCE directamente a la empresa, ¿no? Pero si esto no es posible porque no hay espacio, no hay tecnología disponible para esto en este momento, sería recomendada las actividades de segundo nivel, que sería nivel de conjunto de actividades. Y en este caso hipotético sería celebrar un acuerdo de compra de energía o en inglés tenemos los PPAs o PPAs, con un nuevo parque eólico que genera electricidad en la red. Si esto también no sería posible, pasemos para el tercer nivel de jerarquía, que sería el nivel del sector. Entonces, una empresa en una red de electricidad sucia, sin instrumentos de mercado para las energías bajas en carbono, compra certificados de tributos de energía fuera de la región de entrega en este momento, ¿no? Y si nada de esto sería posible, hay un tipo de acción habilitante, sería promover la adopción de políticas habilitantes o facilitar las inversiones en la infraestructura de la red. Entonces, esto es un ejemplo hipotético para emisiones de alcance 2. Ok, ahora sí, se podemos seguir sobre el otro tema que tenemos dentro de ese capítulo, que es sobre las acciones a nivel de conjunto de actividades para la electricidad, sobre los mecanismos, los instrumentos de mercado para este tipo específico de emisiones, ¿no? Entonces, con relación a la entrega, los instrumentos de mercado deben estar limitados a los que llamamos de regiones de entrega, ¿no? Entonces se realizan algunas excepciones para los contratos a largo plazo, pero se permite la entrega entre diferentes regiones en algunos casos, como por ejemplo transmisión física, contratos de compra de energía, como los PPAs. Sobre el límite de antigüedad.
Entonces, los instrumentos de mercado están limitados a los generadores puestos en funcionamiento o repotenciados dentro de los 15 años anteriores a la implementación. Y por último, sobre la equiparación temporal. Entonces, los atributos deben cumplir con un requisito de equiparación de 12 meses. Todas las empresas pueden recibir un reconocimiento opcional si cumplen con los umbrales horarios, ¿no? Equiparación horaria específico. Hay una nota aquí muy importante que las empresas de la categoría A deben calcular y divulgar. Entonces estamos solamente platicando de calcular y divulgar, no es tener una meta. Pero en este momento les pedimos que las empresas de categoría A que tengan un uso significativo de electricidad y el uso sería un consumo anual mayor, más grande que 10 gigawatt hora. ah, Calculen y divulguen justamente el porcentaje del consumo de electricidad del alcance 2 que esté equiparado de forma horaria de esos grupos de actividad. Y un otro comentario es que SBTI pretende realizar una investigación más detallada sobre cómo se debería implementar la equiparación horaria en el contexto de establecimiento de objetivos de este tipo. ¿Ok? Con eso creo que paso de nuevo la palabra a Ligia para comentar sobre el capítulo 5 y nos vemos después. Gracias, Mila. Pues tienen que irse por un vasito de agua, ¿no? Ok, hablemos un poquito entonces sobre el tema del reporte y evaluación del progreso hacia los objetivos. Entonces, lo que pasa es que, como saben ustedes, al día de hoy, lo que tienen que hacer las empresas cuando tienen un objetivo aprobado por SBTI es que todos los años tienen que publicar en un espacio ahí público cómo van progresando con relación al alcance de sus objetivos y también publicar sus inventarios de emisiones. Lo que estamos proponiendo ahorita en la versión 2 es cómo avanzar más en este tema de monitoreo del progreso de los objetivos. Entonces, lo que tendrán que hacer las empresas es, uno, tendrán que seguir con este reporte anual, o sea, publicando el progreso de sus objetivos, además de que también publicando los obstáculos que estén enfrentando para alcanzarlos, así como los planes o qué acciones están tomando para sobrepasarlos. Entonces, este será el reporte anual y eso debe pasar en un espacio público, en los canales de comunicación de la empresa. Y el punto dos es que las empresas tendrán que pasar por una evaluación al final del ciclo de sus objetivos de reducción. Entonces, como estábamos platicando, los ciclos de los objetivos serán de 5 años y cuando lleguen ahí al final del ciclo, las empresas tendrán que someter una serie de información para evaluación formal de SBTI. Y lo que pasa es que al momento aún no tenemos publicado el documento que nos explicará efectivamente cómo será esta evaluación al final del ciclo. Ese documento será llamado SBTI Assurance Manual y estará disponible al inicio del próximo año. Y eso porque, si ustedes se recuerdan, el proceso de validación bajo la versión 2 del estándar estará disponible a partir de febrero del 2027. Entonces ahí vamos a tener todo el material, todos los recursos disponibles para ustedes. Pues por el momento lo que tienen que saber ustedes es que habrá esta evaluación al final del ciclo. Esta evaluación es mandatoria, ¿no? O sea, todas las empresas tendrán que pasar por ella y después que sometan esa información y que SPTI haga la evaluación las empresas también tendrán que divulgar este progreso hacia los objetivos. Vamos a publicar esta información en el Target Dashboard, en nuestra página web de SBTI. Y claro, no queremos que ninguna empresa se quede sin objetivos simplemente porque está en el proceso de evaluación. Entonces, lo que pueden hacer es que pueden enviar nuevos objetivos a validación antes de que termine su ciclo de 5 años, 5 años. Y eso puede ser hasta 24 meses antes del final del ciclo. Entonces, van a tener ahí tiempo para prepararse y enviar los nuevos
perdón, los nuevos objetivos a validación. Y con eso, Milán, te dejo la palabra de nuevo. Gracias. Y ahí ya llegamos al final, al último capítulo. Entonces, gracias por quien estuvo con nosotros hace este momento, porque ahí llegamos al final, ¿no? Entonces, presentando la responsabilidad respecto a las emisiones continuas. Entonces, pasemos a la próxima diapositiva, por favor, Ligia. Ah, el título nos trae el marco para la responsabilidad respecto a las emisiones continuas, pero antes de comentar sobre esto y las etapas de qué son, quería aclarar lo que son las emisiones continuas antes de explicarle estas etapas, ¿no? Entonces, ah, quería acordarles que es un chiste, ¿no? Que siempre tenemos una presentación de SBTI, tenemos como una gráfica muy común son barras, son columnas de emisiones, entonces piensa como una gráfica con el X y el Y, y ahí tenemos siempre las columnas que representan las emisiones a lo largo de los años y la intención de tener las metas basadas en ciencia, que son metas de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, estas barras, siempre esas columnas, siempre significan que van bajando las emisiones a lo largo de los años hasta el punto de emisiones residuales, que son aquellas emisiones que ya no es posible más bajarlas, ¿no? Y en este momento que se llega antes del año 2050, ¿no? Ah, las también neutralicemos para llegar al punto de net zero, que en inglés son justamente este punto, net zero, porque son las emisiones líquidas cero, porque ahí se neutralizan las emisiones residuales. Entonces, lo que serían las emisiones continuas, que mientras una empresa esté trabajando justamente en implementar sus metas y bajando sus emisiones, ¿qué pasa con estas emisiones que todavía existen a lo largo de los años? Estas son las emisiones continuas, ¿no? Entonces presentamos aquí tres etapas sobre el marco de la responsabilidad sobre esas emisiones. En la etapa uno tenemos el programa opcional de reconocimiento. Entonces, las empresas que opten por cubrir una proporción de las emisiones continuas con acciones e enfoques elegibles pueden obtener un reconocimiento en el tablero de objetivos SBTI, que sería el Target Dashboard en inglés, ¿no? Y hay tres niveles: el nivel de compromiso, el nivel avanzado y el nivel de liderazgo. Y Lidia, te pido un momento, un ratito que pasemos para la próxima para comentar sobre esos tres niveles y después regresamos. Gracias. Entonces, la etapa uno, que es el programa opcional de reconocimiento para las empresas de categoría A y categoría B, tenemos que si las empresas de categoría A y B se responsabilicen por 1% o más del total de las emisiones del alcances uno, 2 y 3, cualquier valor que sea más que 1% y ya tiene como un compromiso. Entonces, el nivel de reconocimiento sería la empresa está comprometida, compromisada, ¿no? Con las emisiones continuas. Si las empresas cubren esas emisiones, 100% de las emisiones de los alcances uno y 2 y al menos representa el 10% del total, incluso el alcance 3. Para las categorías, para las empresas de categoría A, esto sería un reconocimiento avanzado, pero si miren en la última línea, el mismo escenario para las empresas de categoría B, esto sería un reconocimiento de liderazgo. Y para las empresas de categoría A, que se responsabilicen por 100% de estas emisiones continuas, sería también un reconocimiento de liderazgo para estas empresas. Entonces, esta es la etapa uno, reconocimiento de un programa opcional. Y ahí, Lilia, si podemos regresar rápidamente para la diapositiva anterior, gracias. Y ahí adentramos en la etapa 2 a partir del año 2035, que es requisito de responsabilidad. Entonces, para las empresas de categoría A solamente, deben apoyar un volumen creciente de eliminaciones de carbono elegibles y así aumentar la proporción de eliminaciones con mayor durabilidad en el tiempo. Y ahí tenemos la etapa 3, que es la neutralización, como les comentaba, justamente para alcanzar el net zero
es necesario neutralizar. Y ahí se aplica a las empresas de categoría A y B. Entonces, en el año del objetivo de cero emisiones netas, del año net zero, ah, desde ahí, a partir de entonces, todas las empresas deben neutralizar el 100% de las emisiones residuales de todos los alcances. Y ahí sí podemos pasar, no una diapositiva, pero para la dos, para ahí, perfecto. Muchas gracias, Ligia. Entonces, el comparativo, ¿no? De la requisito para después de 2035 y la neutralización en el año net zero. Entonces, la aplicabilidad es que a partir de 2035 solo se aplica a las empresas de categoría A y para que se llegue, sea posible llegar a neutralización, esto se aplica a las empresas en el año objetivo para categoría A y B, las que tienen esta meta de neutralización, ¿no? Cobertura, el 1% de las emisiones de los alcances uno, 2 y 3 ya sería suficiente para el año de 2035, pero para llegar a neutralización justamente hay que cubrir todas las emisiones residuales, entonces 100% de las emisiones residuales. Y hay mucho más contenido sobre eso, pero me gustaría comentar que sobre la durabilidad, qué tipos de actividades serían aceptados en este tipo de actividad, ¿no? Entonces, SBTI pretende lanzar una convocatoria de evidencias o en inglés, Call for Evidence. Entonces, cuando busquen por Call for Evidence en inglés para comprender mejor qué acuerdos y mecanismos pueden garantizar de manera creíble el almacenamiento de carbono con el paso del tiempo. Entonces, qué tipos de actividades relacionados a tipos distintos de gas de efecto invernadero que permanecen más tiempo en la atmósfera, deberían estar como elegibles o no. Entonces, con 3 minutos, te dejo, Lidia, para la última parte de la presentación y muchas gracias. Gracias, Mila. Pues ahorita solo platicar un poquito con ustedes que viene ahí en los siguientes meses. Entonces, como les comentaba, lanzamos el estándar, sin embargo, aún estamos trabajando en otros recursos adicionales para apoyar el proceso de establecimiento de objetivos. Entonces, ahí tenemos este documento que llamamos métodos, métricas y trayectorias, que justo les comentaba que es el documento que ofrece los métodos, los caminos usados para desarrollar los objetivos. Ese documento está disponible para comentarios hasta el último día de julio y ya les voy a dejar un código QR para que puedan bajarlo y participar de este proceso. También lanzaremos al inicio del próximo año el documento SBTI Assurance Framework, que es el documento que nos dirá cómo los objetivos serán evaluados, los criterios, o sea, en el proceso de validación, además de que también cómo será el proceso de verificación del progreso de las empresas al final de los ciclos de objetivos, ¿no? Es decir, cada 5 años. También vamos a tener ahí un sistema de declaraciones de SBTI, o sea, de qué manera deben las empresas comunicar este progreso de los objetivos de manera pública y amplia. Y finalmente también vamos a tener ahí un documento con relación a la interoperabilidad y el reconocimiento de las herramientas y marcos de certificación de terceros. O sea, aún tenemos bastante trabajo y hasta el inicio del próximo año estaremos lanzando ahí una serie de recursos. Y pues aquí quería dejar con ustedes los códigos QR para algunos documentos importantes. La verdad es que el primer código es para la página web del Corporate Net Zero Standard, versión 2. Y aquí en esta página van a encontrar todos los documentos de la versión 2 del estándar, una explicación de qué ha cambiado, qué estamos ofreciendo de nuevo en ese estándar. Entonces, bastante interesante que accedan a esta información. En el segundo código tenemos justo ese documento de métodos, métricas y trayectorias que está bajo consulta, bajo comentario hasta el final del mes. Les invito a participar y ofrecer ahí sus comentarios para la implementación de esos objetivos de reducción. Y finalmente, en el tercer código QR tenemos ahí una página, o la verdad no es una, pues es una página, pero es para que ustedes se registren para recibir información sobre estos nuevos documentos que lanzaremos. Entonces, a los que estén registrados recibirán ahí
a los documentos así que estén disponibles. Y pues aquí nos quedamos y quería agradecerles muchísimo, no solamente por la participación el día de hoy, sino por la participación a lo largo de todo este proceso de revisión de nuestro Corporate Net Zero estándar. Nos alegra muchísimo haber estado con ustedes en este proceso. Gracias por haber compartido comentarios, participados en los webinars, talleres, consulta, pilotos. De verdad, esto fue muy relevante para que llegáramos a esta versión final del estándar, así como agradecer a nuestros socios quienes nos apoyaron muchísimo y pues la verdad quienes siempre nos apoyan aquí en América Latina. Muchas gracias y pues les dejamos aquí. Gracias Mila, también y espero verles muy pronto. Un abrazo.